7 de la mañana, 32 minutos. Ha generado mucha polémica una propuesta del senador Roy Barreras, que al parecer sería el próximo presidente del Senado, de hacer un fast track para acelerar la aprobación de las reformas de Gustavo Petro. Por lo menos eso se ha expresado en las últimas horas, y más adelante vamos a tener al propio Roy Barreras, que nos va a explicar en qué consistiría ese fast track. Gustavo Petro ha dicho que no es otra cosa distinta al mensaje de urgencia que utilizan todos los gobiernos históricamente para acelerar sus proyectos. Daniel Jerez ha preparado el siguiente informe, donde nos cuenta de qué, o mejor, ¿cuáles serían los elementos que tiene esta propuesta de Fast Track de Roy Barreras? El senador Roy Barreras, quien será el próximo presidente del Senado, está trabajando en lo que sería un procedimiento especial similar a lo que en su momento se conoció como Fast Track para acelerar las reformas que quiere impulsar el gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. Barreras explicó en qué consistiría este mecanismo que, según aclara, se haría con base en lo que ya establece la Constitución y la ley. Sí, un mecanismo, reitero, que en el marco de la Constitución y de la Ley Quinta permite con celeridad, con eficiencia, trabajando a doble turno, garantizando el trabajo paralelo de todas las comisiones sin perder tiempo, con un Congreso más eficiente que arrancará el 20 de julio, darle a Colombia las reformas que necesita para combatir el hambre y la pobreza y garantizar los derechos de los jóvenes y las mujeres. Dicho mecanismo similar al Fast Track constaría básicamente de 3 elementos. El primero de ellos es garantizar que las 7 comisiones constitucionales funcionen de manera paralela, para lo cual le pedirán al gobierno que radique al mismo tiempo todas las reformas. El segundo elemento está relacionado con la solicitud que harán para que los proyectos se presenten con mensaje de urgencia. Y el tercer elemento es lograr un acuerdo con el próximo presidente de la Cámara para organizar plenarias simultáneas. 7 de la mañana, 34 minutos. Senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, bienvenida a RCN Mundo, buen día. Muy buenos días a toda la mesa de RCN. Bueno, aquí escuchando a Roy, la verdad es que... Usted ha reaccionado a eso, ¿no, doctora María Fernanda? Ha dicho en su cuenta de Twitter. Cuando uno vive a Roy y lo padece, se da cuenta del personaje, de su capacidad sin límites, de su desvergüenza, de su ambición. Él puede tener una cantidad de calificativos que eso no importaría si no tuviéramos hoy una clase política tan fácilmente negociable. Si aquí entendiéramos que la constitución política es de por sí una garantía de libertades de los derechos de los ciudadanos, que la constitución política establece una división de poderes precisamente para hacer un balance. Si pudiéramos tener unas mayorías para de una vez enfrentar la avalancha de barbaridades que se nos vienen, que es la legalización de la estupidez en su máximo nivel en el nombre de los pobres, pero tristemente no la veo, todo el mundo se acomodó a ver cómo cuida sus intereses políticos y su bolsillo. Sí, senadora María Fernanda, pero ¿no le parece que con el trino de Gustavo Petro se le baja el volumen a la discusión y él un poco rectifica el camino? Dice Petro, nuestro fast track es el mensaje de urgencia que todos los presidentes desde 1991 han utilizado para darle más rapidez al trámite de leyes. ¿No le parece que eso aclara un poco más las cosas? No, yo creo que ellos tenían listico su fast track, porque son capaces de todo. Porque acuérdese que el dueño de Petro es Juan Manuel Santos. Nunca un gobierno social, le doy la frase que es, jamás un candidato socialista hubiera llegado al poder presidencial en Colombia. Solamente hubiera llegado de la mano del régimen, del establecimiento corrupto. El dueño de Petro es Santos, y punto. Por eso él pone todos sus alfiles en los ministerios y está detrás. Petro nunca hubiera tenido la capacidad de relacionamiento de alto nivel nacional e internacional como la tiene Santos. Este es el gobierno del fast track. Claro que lo tenían listo, lo que pasa es que midieron el efecto en las redes y le tocó a Petro echar para atrás y regañar a Roy. Por eso Roy sale a insultarme a mí, porque es la emotividad inmediata que él tiene que reflejar. Entonces ahora nos dice que es que vamos a ponernos todos de acuerdo. O sea, conclusión, va a haber otro tipo de fórmula, pero al final es lo mismo. Es una aplanadora donde usted acomodó a por lo menos las 3/4 partes del Senado
En el Congreso ellos ya tenían mayoría, deben tener más, donde no va a existir forma de oposición. Así de sencillo. Lo que nos están anticipando es la dictadura del régimen legalizada a través de proyectos de ley, de acto legislativo, para que digan que fue conforme a la norma y que no han violado ningún derecho ni garantía de participación. Yo lo tengo claro. Sí. Senadora María Fernanda Cabal, dice usted que pareciera que todo el mundo se estuviera acomodando felizmente al nuevo gobierno de Gustavo Petro, sin que exista de verdad una fuente de oposición para hacer frente a lo que no esté bien del gobierno de Gustavo Petro. En ese panorama, ¿Álvaro Uribe está actuando bien, lo está haciendo bien, o es otro de los que también se ha acomodado alegremente? Yo pienso que el presidente Uribe siempre ha tenido una condición de mirar más allá en cuanto a lo que le conviene o no le conviene a Colombia. Yo lo viví cuando Juan Manuel Santos. Nosotros fuimos una oposición que en algunos casos apoyó propuestas del gobierno porque le parecían buenas. Yo en este momento, sinceramente, no sé qué va a salir bueno de este gobierno, no lo sé. Durante el gobierno de Iván Duque, tristemente, que no fuimos partido de gobierno, como es claro, mis proyectos, ninguno prácticamente fue promovido, salvo uno, que era el del GLP, para ayudar a abaratar los costos del consumo del gas licuado propano y del abastecimiento para carros, taxis, para todo, que eso va directo al bolsillo. Solo ese, porque quien lo promovió fue un ponente del partido de la U. De resto, absolutamente nada. Por fortuna logramos oponernos ante el desconocimiento de la mayoría a unos adefesios también promovidos por el gobierno pasado, pero que terminaban era dándole más juego a la izquierda. ¿Qué nos espera hoy? Anoten la lista. Como estamos en la dimensión de los ofendiditos y en la dimensión de las causas justas tergiversadas y pervertidas, viene la justicia ambiental. Viene el acuerdo de Escazú, donde aquí vamos a quedar a merced de las ONGs. Mire lo que pasó en Sri Lanka. Prefieren estos ambientalistas, fundamentalistas, la protección falsa del medio ambiente a cambio de la comida y la producción de comida. Ahí tienen el resultado. Vamos para la justicia agraria, donde los comunistas necesitan jueces para legalizar la barbarie, como los jueces del terror de los nazis, como la esclavitud que era legal, como cualquier sistema oprobioso que tenía solamente un juez que le daba el sello de garantía. 400 jueces para poder aclarar el conflicto del campo. Ya, muy bien. ¿Quién va a volver a producir? Nadie. ¿Quién está pensando en una justicia justa para el ciudadano que ni siquiera su mínimo derecho se le protege? Ni el mínimo, porque en su vida no vale nada. Entonces, la lista de agenda que nos vienen, además, yo quiero ver qué ministro ha dicho algo atractivo para yo venir a invertir 5 pesos o el extranjero que venga. Nada. Todo es impuestos, carga. ¿Para qué? ¿Para crear 2 ministerios? El Ministerio de la Igualdad, perdóneme, pero ahí sí creo que están en el peor de los caminos, creyendo que con más Estado van a controlar la corrupción y le van a mejorar la vida al ciudadano. Vaya, vea cuánto han costado los ministerios hoy, es que para resolverle la vida a la gente. Entonces, como yo conozco la partitura, sé cuál va a ser el resultado. Yo le pido al presidente Uribe, incluso desde aquí, porque hemos hablado y nos hemos reunido, que no puede haber contemplaciones con las barbaridades que se van a tramitar. Ya conocemos quién es quién, quiénes estuvieron con Uribe y quiénes salieron corriendo donde Santos, Benedetti, Roy Barreras y todo un séquito de personajes. Son los que ahora están con Petro. Ellos creen que van a poder controlar a Petro, lo controlarán el primer año, hasta que los más poderosos de atrás, más poderosos del Foro de Sao Paulo, le digan, no señor, usted ya tiene que apretar. Sí. Y tenemos una frontera bastante violenta, tenemos una frontera con enemigos que ya están mostrándole los dientes al mundo. Senadora María Fernanda Cabal, gracias por su tiempo con los oyentes de RCN Mundo. Un buen día para usted. Gracias.